Good morning, class. How are you? It's a big pleasure to stay with you here again. And I hope that you stay fine, that you have had a great day yesterday and on a Monday. And I hope that you are ready to start with our class today. Buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos nuevamente y verlos, ¿verdad? Por este medio. Espero que hayan tenido un gran día ayer y que hayan tenido, pues, que estén teniendo, ¿verdad? Una buena semana. Today is Wednesday. Ya vamos por la mitad de la semana y pues gracias a Dios pues, todo nos ha salido bien, ¿verdad? Me alegra mucho verlos. Bueno, me alegra mucho saber que ya están en la transmisión, ¿verdad? Entonces, es un gusto de verdad poder saludarlos y bienvenidos a los que ya se unieron. Iris, Rodrigo, Daniel, welcome. Hi, Carly. Hi, Diego, how are you? Ceci, Benja, and it is again. It's really a big pleasure to have you here and stay together by this way and have the class. Okay. I hope that you have your student book and additional pages and we are going to start our class. Espero tengan listo su libro y una hoja adicional o bien su cuaderno. Si lo tienen, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. So I want to know if you have some questions about our document, or if you have questions about the platform, or if you have questions in general, right? We are going to start with that. Vamos a empezar con eso. Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo con nuestro folleto, con la plataforma o algo que no hayan entendido en general para que podamos iniciar con eso, ¿verdad? Hi Lucy, how are you? Hi David. It's good to see you here, guys. And know that you are okay, or I hope that. Espero que estén bien, ¿verdad? Y que hayan tenido pues buenos días, estos 2 días que pasaron en los que no estuvimos en clase. Me alegra mucho verlos de nuevo. Vamos a iniciar. Necesitan tener a la mano su libro y, como les decía, su cuaderno o bien una hoja adicional. Antes de empezar la clase, quiero bueno, si no hay dudas, compartir con ustedes un versículo de la Biblia que encontramos en Salmo 56:3 y que me gusta mucho porque, bueno, ustedes saben todo lo que se está dando, ¿verdad? En nuestro alrededor y la situación con esto de esta enfermedad. Y como les decía la otra vez, en ocasiones es fácil sentirnos asustados y sentir temor de lo que sucede, ¿verdad? O sentir miedo de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero recordemos que Dios es un Dios bueno y que su voluntad es perfecta y que Él hace todas las cosas perfectas, ¿verdad? Que Él no comete ningún error. El versículo que quiero compartir con ustedes el día de hoy dice en Salmo 56:3 en la versión a la traducción al lenguaje actual. Dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Bueno, como les decía, todos en algún momento hemos sentido miedo, ¿verdad? O todos en algún momento nos sentimos atemorizados, independientemente de la situación, o sea, no solo lo que está pasando ahora, sino en algún momento de la vida siempre tenemos miedo, pero el versículo de hoy dice, confío en ti, Dios, y ya no siento miedo, y confío y te alabo por tus promesas. O sea, el Señor todos los días dice que renueva sus promesas y renueva sus bendiciones para con nosotros, ¿verdad? El hecho de que hoy estemos por este medio, que ustedes puedan escribirme, que yo pueda hablar con ustedes, es una bendición de Dios y es una de las razones por las que nosotros debemos agradecerle y decirle, te alabo y confío en ti y no siento miedo, ¿verdad? Entonces, el versículo, como les digo, se encuentra en Salmos 56:3 en la traducción al lenguaje actual y dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo, ¿verdad? O sea, poner nuestra confianza en el Señor para que podamos comprender que Él es más poderoso que cualquiera de los que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, so let's start with our class. If you have your student book, let's going to work on the page number 35. I think so. It's the one that we have to work today. Página 35, que es la que tenemos que trabajar el día de hoy. Les recuerdo que ya se habilitó Classroom para que ustedes puedan unirse, ¿verdad? Si no se han unido,
el código está en ClassDojo y si no, pues se los voy a volver a dejar por acá, por este medio, en el chat para que ustedes puedan unirse. Ahí ya hay unos ejercicios asignados y van a ver también el día de hoy unos ejercicios nuevos para que ustedes puedan practicar lo que hemos estado viendo durante todas estas semanas, ¿verdad? Van a ver unos ejercicios, unos enlaces a los que ustedes deben dar clic y añadir y unirse. Son unos juegos, ¿verdad? Pero ustedes necesitan, si lo hacen desde su celular, necesito que le tomen una captura al finalizar el ejercicio y lo publiquen, ¿verdad? En el espacio correspondiente de la tarea en Classroom. So, let's start. Welcome, Edri, and welcome, Alejandro. So, everyone, please, on the page 35, let's go into work on our student book, ¿ok? Página 35, vamos a trabajar en nuestro student book y voy a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sorry, I was looking my my books, okay? So, page 35, lesson number, remember we are talking or we are working on the page 38, right? Página 35, we are on the page 36, sorry. Our turn is the page 36. Página 36, perdón, es la que nos corresponde. La 35 la trabajamos la clase anterior. Do you remember? This was the page that we worked on the last class. So you have to write sentences about the things that you watch here, and then you have to send it to me by email, or better if you send it in Classroom and post on the homework space. En la clase anterior trabajamos esta, ¿verdad? Y en Classroom había un espacio que decía ejercicio abril 27. Ahí tenían que postear su fotografía o bien su documento de Word o su blog de notas en el que ustedes hayan realizado este ejercicio. Tenían que escribir una oración por cada una de las que estaban aquí. ¿Se recuerdan cómo eran las oraciones que teníamos que escribir o no se recuerdan? Si no se recuerdan, pues entonces, today we are going to have a review, right? Si no recordamos cómo fue la clase anterior, pues hoy vamos a tener un repaso para que ustedes puedan recordar, ¿verdad? Vamos a mover nuestro board, sorry. Vamos a mover nuestro pizarrón para acá para que ustedes puedan recordarlo, ¿verdad? Página 36. Estamos trabajando. We have some pictures over there. Tenemos algunas imágenes ahí. Can you say me quickly, what do you see? ¿Qué es lo que ven? Ahorita solo escríbanme lo que ven en English. Remember, what do you see? Apples, what else? Oranges, hamburgers, sandwiches. Write me. What do you see on the pictures on the page 36? ¿Qué ven ustedes en las imágenes de la página 36? Que son las que vamos a trabajar today. Mientras ustedes me van escribiendo, yo voy a irles recordando lo que trabajamos la clase anterior. In the last class, we were talking about quantities, and we were talking about the things that we have and that we don't have, or the things that are and or aren't, las cosas que habían o no habían. Y aprendimos, recuerdan, 2 oraciones, ¿verdad? Y 3 frases. Aprendimos la oración there is, que dijimos que significaba hay, ¿verdad? Y aprendimos la oración, la frase there are. There is, dijimos que lo íbamos a utilizar para cuáles. Do you remember or not? There is, dijimos que lo íbamos a utilizar para los no contables, ¿verdad? Los uncountable. Vamos a poner ahí los no contables. Y there are la íbamos a utilizar con los countables, o sea, los contables. Entonces, si nosotros queremos indicar qué es lo que poseemos, también aprendimos 3 frases. A few, a little, and, oh, sorry, you didn't see. A few, a little, and
A lot of. I'm going to write it here. A lot of. Do you remember the meaning of these phrases or not? A lot of means mucho, ¿verdad? O muchas. Y podríamos utilizarlas con las dos. There is and there are. Contables y no contables. A few dijimos que significaba pocos, pero lo íbamos a utilizar con los contables, ¿verdad? O sea, en este caso con there are. A few significa pocos para los contables y a little significa pocos para los no contables. Entonces, a few, I'm going to write it again, and a little. So, do you have questions? Ahora sí ya se recordaron o todavía no se recuerdan de lo que estuvimos trabajando la clase anterior. Vamos entonces, dice que tenemos, we have egg, that's correct, we have steak, that's correct, no contables, ajá, correcto, and milk. Okay, tell me, egg, are contables or uncontables? ¿Los huevos son contables o no son contables? ¿Qué piensan ustedes? Yo opino que son contables, ¿verdad? Porque recuerden que dijimos que los sustantivos contables tenían una forma en plural. Quiere decir que nosotros podemos añadirle una S o volverlo en plural. Por ejemplo, huevo, huevos, ¿verdad? Manzana, manzanas. Sí tienen una forma en plural, pero leche, no podemos decir leches, ¿verdad? Bueno, sí lo decimos, pero no es lo correcto, ¿verdad? Y no tiene una forma en plural porque no podemos contarlo como cierta manera. No podemos decir 5 leches o 8 leches, ¿verdad? Sino que tenemos que utilizar un medio para enfrascarlo o para depositarlo y el medio en el que lo guardamos, entonces eso es lo que contamos. Por ejemplo, 4 cajas de leche, 3 vasos de leche, 2 botellas de leche, ¿ya? ¿Qué es lo que cambia o qué es a lo que aplicamos el plural a la medida en la que lo estamos utilizando? Y si se dan cuenta, leche sigue siempre en singular, ¿verdad? So, let's go into work. I'm going to make questions and you're going to write to me the answer. You have to use there is or there are according to the things that you see, and remember, use a few, a little, or a lot of. You have to write complete sentences, right? Vamos a utilizar la número 1 como ejemplo. Yo voy a decir la pregunta, bueno, yo voy a hacer la pregunta y ustedes van a responderme de acuerdo a las imágenes que ven en la parte de arriba. Recuerden que deben utilizar a lot of, que significa muchas, there is para los no contables, there are para los contables en este caso, a few, unas pocas para los contables y a little, unos pocos o pocas para los no contables. We have apple, oranges, milk, orange juice, eggs, sandwiches, I think so, or hamburgers, chopped onion, cebolla picada y por último, steak. So, questions with the exercise. ¿Tienen alguna pregunta con el ejercicio o podemos iniciar? Si se dan cuenta, vamos a utilizar la número 1 como example, right? I'm going to write it here. So, vamos a utilizar la número 1 como un ejemplo para el ejercicio. Es un punto extra por participación al que vaya, vean, pues 2 puntos al primero en dar la respuesta y 1 punto a los demás que vayan participando. Entonces, recuerden, todos deben participar y esto va a contar también como asistencia para ver quiénes están dentro del chat, porque dice que habemos 12 conectados, imagínense, qué alegre, que hayamos bastantes, ¿verdad? Entonces, are you ready? I'm going to make the first one, the number 1, like an example, and then you have to write to me your sentences, and then you have to choose yours, not your scores, ¿ok? Vamos entonces a hacer la 1 como ejemplo y luego ustedes van enviándome ya de la 12 en adelante sus respuestas, ¿verdad? Y recuerden, 2 puntos para el primero en escribirla y 1 punto a los demás que van a participar. So, number 1, ¿qué pregunta vamos a utilizar? Es la pregunta que vamos a aprender el día de hoy. How much o how many. ¿Cuándo usamos cuál? Ambos significan cuánto. How much or how many. Los dos significan
¿Cuánto o cuántas? Pero ¿cuándo utilizamos much? Much lo vamos a utilizar con los no contables, ¿ya? Con los que no podemos contar o los que no tienen una forma en plural. Entonces voy a anotar aquí NC, no contables, ¿verdad? Sobre much. Entonces, si queremos preguntar por un no contable, we say how much. Y si queremos preguntar por un contable, o sea, uno que sí tiene forma en plural, entonces utilizamos many. Let's start with the number one. How many apples are in the refrigerator? ¿Cuántas manzanas hay en el refrigerador? No que se pongan a contarlas, ¿verdad? Sino que recuerden que debemos utilizar a few, a little, o a lot of. Creo que esta última no mucho se ve, pero la última es a lot of. So let's go to try again. Number one, this is our example. Then you have to do it a lot. Number one, how many apples are in the refrigerator? ¿Cuántas manzanas hay en nuestro refrigerador? A few, a little, or a lot of. Remember, you have to use complete sentences. Recuérdense que tienen que utilizar oraciones completas. Entonces decimos, there are. ¿Cuántas hay? ¿Pocas o muchas? Hay muchas, ¿verdad? Entonces we say, there are a lot of apples in the refrigerator. Bueno, no me cae más, pero espero me entiendan ahí. Entonces debemos utilizar oraciones completas, ¿verdad? We say, number one, the question says, how many apples are in the refrigerator? And you have to answer with complete sentences. There are a lot of apples in the refrigerator. Hay muchas manzanas en el refrigerador. Okay, are you ready? I'm going to read. Okay, dice... Hola, Kenneth. Hi, Alejandra. A lot of apples. Ajá, correcto, pero recuerden, deben ser oraciones completas. There are a lot of apples. Muy bien, Daniela, ahí vamos bien. Solo les falta el complemento de dónde están las manzanas, ¿verdad? En este caso, as you can see on your book, we have it on the refrigerator. So, you have to say, there are a lot of apples in the refrigerator. Okay? It says there are a lot of apples. That's correct. There are a lot of apples. And ¿qué página we are using? We are using the page 36. This one. Página número 36, okay? So I'm going to explain again for the ones that have joined us now. Voy a explicar así, repito, de nuevo las oraciones para, las instrucciones, perdón, para los que se acaban de unir a nuestra clase. Estamos trabajando la página 36. I'm going to make the question and you have to type your answer. Remember, the first one that typed the answer going to have 2 points. And the other one that typed then, let's going to have just 1 point. This is going to take like a participation and I'm going to know if you are learning or if you are understanding the things, okay? Recuérdense que esto nos va a servir como participación y para ver si estamos entendiendo. We are on the student book, right? Estamos trabajando en la página 36 de nuestro student book y las instrucciones son las siguientes. Yo voy a hacer la pregunta y ustedes tienen que escribir su respuesta lo más pronto que puedan. El primero en escribir la respuesta gana 2 puntos. I'm going to take the control, ¿ok? El primero en escribir la respuesta gana 2 puntos y el segundo o los demás que vayan entrando, entonces ganan solamente 1 punto. Sirve como participación y ver si estamos entendiendo y si están presentes en la clase de hoy, ¿verdad? So, la número 1 nos servía como ejemplo. There are a lot of apples. Habían muchas manzanas en el refrigerador. I'm going to make the questions and then you're going to give me the answer. Okay, now let's going to start. Ahora sí, vamos a empezar. I have here my notebook to take your notes para ver quién es el primero y entonces luego añadirle los puntos, ¿verdad? Para que podamos ir y todos puedan participar. Ok, la primera era el ejemplo, entonces vamos ahora sí, con nuestro ejercicio vamos a trabajar.
Sentence number 2. How many apples are in the refrigerator? How many apples are in the refrigerator? Remember, the first one gained 2 points and the other ones just 1. El primero gana 2 puntos y el segundo o los segundos solo 1. How many apples are in the refrigerator? ¿Cuántas naranjas hay en el refrigerador? You have to use complete sentences like the example on the whiteboard. Deben utilizar oraciones completas como el ejemplo del pizarrón, ¿ok? How many apples are in the refrigerator? How many apples are in the refrigerator? Okay, I'm going to read. The first one is Ceci retiró su mensaje. Okay. Alejandra, there are a lot of apples in the refrigerator. That's the first one. Ese era nuestro ejemplo, ¿verdad? Ese era nuestro ejemplo. How many apples are in the refrigerator? We are talking the next one. How many oranges are in the refrigerator? ¿Cuántas naranjas hay en el refrigerador? Okay, there are a lot of apples in the refrigerator. There are a lot of apples. El autocorrector, yeah, I know that. Me pasa también con el autocorrector. Entonces, veamos pues. There are a lot of apples in the refrigerator. There are a few oranges in the refrigerator. That's correct. The point is going to be Diego. There are a few oranges. Hay unas cuantas naranjas. But Diego is missing something in your sentences. Diego le falta algo en su oración. There are a few oranges in the refrigerator. That's correct, Ceci. Muy bien. Entonces el punto, los 2 puntos son para Ceci. And the other points are for Diego, Carly. Carly, that's good, your answer. También puede ser en este caso que aquí sí las podemos contar. Pueden decir, there are 3 oranges in the refrigerator. Correcto. And David, there are a lot of apples in the refrigerator. But this is going to be the first one. Okay, Ceci and Diego. That's going to be for you the first point. Ok, Ceci lleva 2, Diego lleva 1, Carly también lleva 1. Ok, y David. Pero David utilizamos el ejemplo. Ok, question number 3. Look at your picture. You have your book there so you can look in your book. How much milk is in the refrigerator? How much milk is in the refrigerator? How much milk is in the refrigerator? ¿Cuánta leche hay en el refrigerador? How much milk is in the refrigerator? The first one says there is a lot of milk in the refrigerator. That's correct. Correcto. Hay mucha leche en el refrigerador. Correcto, Ceci. Muy bien, Ceci lleva otros 2 puntos. Who is going to write more? ¿Quién más va a escribir? Vamos entonces. How much milk is in the refrigerator? Recuérdense que esto también cuenta como participación, ¿ok? No que si ya la escribieron ya no la escribo yo, sino que ustedes también deben escribírmela. There is a lot of milk in the refrigerator. Correcto. It is said there is a lot in the refrigerator. Correcto. There is a lot of milk in the refrigerator. That's correct. Pay attention. I'm going to make the questions in this order, ¿ok? Voy a ir haciendo las preguntas de manera desordenada. Entonces estén atentos a lo que escuchan y no a lo que sigue, ¿ok? Si no, vamos a hacer trampa. Ok, tell me how much hamburgers, how many hamburgers are in the refrigerator? How many hamburgers are in the refrigerator? I don't know if they are hamburgers or if there are sandwiches, but can you tell me? Hamburgers or sandwich, it's okay. How many hamburgers or sandwiches are in the refrigerator? Vamos a ver, pues dice Alejandro Rosales. It's good to see you here.
There is a lot of milk in the refrigerator. That's correct. And there is a lot of milk in the refrigerator. Muy bien, Carly. Muy bien, Christian. Entonces, the next question says, how many sandwiches or how many hamburgers are in the refrigerator? ¿Cuántos sándwiches o cuántas hamburguesas? Porque no logro distinguir. Ustedes me dirán qué son. How many sandwiches or hamburgers? I don't know what is it. What do you think that is? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Una hamburger o un sándwich? Hay en el refrigerador. Bueno, número 2 y la número 3. Ceci was the winner. Okay. Number 6. We are making now the number 6, right? How many hamburgers or how many sandwiches are in the refrigerator? Alejandra says there is few of hamburgers in the refrigerator. Okay. There is, Ceci said there are a few sandwiches in the refrigerator. Okay, that's correct, Ceci. Alejandra, remember, we use there are with the countables and we use there is with the uncountables. Utilizamos there are con los que podemos contar and there is con los que no podemos contar, ¿verdad? Entonces, I'm going to read again. There are a few sandwiches in the refrigerator. There is few of hamburgers in the refrigerator. We use are. There are few of. There are few sandwiches in the refrigerator. Muy bien, Iris. Muy bien, Diego. Muy bien, Alejandra. There is a few in the refrigerator. Remember, we use there are with the countables and we use there is with the uncountables, right? The same with the question. We use how much with the non-countables or los uncountables, and we use how many with the countables, ¿ok? Entonces recuerden que utilizamos el there is con los no contables y el there are con los contables. Entonces, number 6 is going to be for Ceci again, and have an 1 point for Alejandra, 1 point for Iris, Diego, Daniel, Christian, y Carly. Okay, you have 1 point and Ceci is going to have 2 points again. Number 8. How many steak are in the refrigerator? Tell me. How many steak are in the refrigerator? How many steak are in the refrigerator? How many steak are in the refrigerator? Remember, we have habilitated, en lo que ustedes me van enviando sus respuestas para la número 8, ya tenemos habilitado Classroom. Ahí va a haber una tarea el día de hoy que dice el ejercicio y la fecha de hoy. Exercise April 29. Van a tomar una fotografía porque lo que estamos haciendo es el ejercicio que sigue aquí, ¿verdad? Entonces ustedes van a escribir las respuestas aquí y en la parte de abajo dice, go to your refrigerator and fill the blanks. Van a ir a su refrigerador y van a llenar los espacios con lo que les está pidiendo ahí. Dice, there are a lot of, y ustedes van a escribir lo que tienen dentro de su refrigerador, ¿verdad? Hay muchas o hay pocas de lo que tengan en casa. Toman una fotografía y la fotografía la postean en el espacio del ejercicio del día de hoy, ¿ok? I'm going to check and then I'm going to give you back your homework. Ok, vamos entonces, veamos. La número 8 decía la pregunta, how many steak there are, or how many steak are in the refrigerator? ¿Cuánta carne hay en el refrigerador? And the first answer is to Alejandra. That's correct. There are a lot of steak in the refrigerator. Muy bien, Alejandra. That's correct. Hay mucha carne dentro del refrigerador. There are a lot of steak in the refrigerator. Muy bien, Daniel. There is, remember that we use the is with the countables, the uncountables, and are with the uncountables, right?
Recuérdense que utilizamos entonces los contables. Para los contables utilizamos there are y para los no contables utilizamos there is. There is a lot of steak in the refrigerator. There is a lot of ham in the refrigerator. Also, you can say ham. That's correct, Ceci. There is a lot of many. We don't use the many, ¿ok? No utilizamos el many porque este solo lo utilizamos para hacer las preguntas. How much and how many, okay? And there are a lot of steak in the refrigerator. Muy bien, thank you so much. Let's go with the last one because it's going to finish our class. So I hope that you have participated. Me alegra mucho de verdad ver que hoy we have 17 connected to the class. We have 17 connected, so I expect or I wait that all of your grade stay connected. Yo espero que los 17 que estuvimos hoy sean los 17 del salón, ¿verdad? Me agrada mucho verlos de verdad y saber que se están conectando a las clases y que están participando, ¿verdad? Hoy vi a Kenneth, vi a Carly también participar, a Cristian también, entonces me alegra mucho, Rodrigo y los demás, ¿verdad? Me alegra mucho verlos y saber que están asistiendo a clase y que están participando. So, let's go with the last one. Vamos con la última. Y luego repito, en Classroom va a haber un espacio que dice Exercise April 29. En ese espacio, por favor, postean su fotografía para que les cuente como la tarea. Van a tener solo hoy hasta las 8 de la noche, como siempre, ¿verdad? Porque saben que es el ejercicio del trabajo en clase. Entonces, hoy a las 8 de la noche para poder postearlo. So, last one, la última. How much orange juice is in the refrigerator? How much orange juice is in the refrigerator? ¿Cuánto jugo de naranja hay en el refrigerador? Vamos entonces. How much orange juice in the refrigerator? Vamos, dice, me dice que hacer la página 36 completa. Yes, you have to finish the 36 page. Tienen que terminar la página 36, toda, o sea, este ejercicio de acá. Esto de aquí es lo que me acaban de escribir en el chat, ¿verdad? Entonces ya saben cómo se hace. En este de acá, ustedes deben ir a su refrigerador y buscar, o bien a su, ahí en su despensa, ¿verdad? Y buscar, dice, there is a few of, hay poquitos de, o there are a few of, hay muchos de, y ustedes escogen, ¿verdad? Y van escribiendo lo que tienen dentro de en los espacios en blanco con lo que hay en su casa. So, number 4, that is going to be the last one, says how much orange juice is in the refrigerator. ¿Cuánto jugo de naranja hay en el refrigerador? Y la primera pregunta y la primera respuesta dice, there is a few orange juice in the refrigerator for Ceci. That's correct, Ceci. Muy bien, Ceci, hay un poco de jugo de naranja. Alejandra, there is a few orange juice in the refrigerator. That's correct. Ya lo terminé, dice Alejandro. Muy bien, solo esa tarea y yes, just that homework. Y ustedes van a encontrar ahí en el Classroom posteados unos links a los que les van a llevar. Esto es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ese sí no tiene punteo, pero ustedes pueden practicar con los ejercicios que van a estar ahí. There is a few orange juice in the refrigerator. That's correct, Diego. Use, correcto, Alejandra, el autocorrector siempre, ¿verdad? There are a few, there is, remember that we use is for not countables. There is a few orange juice in the refrigerator. Okay, thank you so much, guys. It's a big pleasure to stay with you. Remember, please wash your hands, don't touch your face, keep your distance if you go out, and use your mascarilla, ¿verdad? No me recuerdo cómo se dice en este instante, pero si salen, por favor, utilicen su mascarilla, lávense las manos constantemente, no se toquen la cara, los ojos, la nariz o la boca, ¿verdad? Y si salen, guarden su distancia, por favor. Recuerden, el versículo del día de hoy lo encontrábamos en Salmo 56:3 y dice, Dios, en ti confío y no tengo miedo, nada podrá hacerme daño, ¿verdad? Entonces, chicos, thank you so much. It's a big pleasure to stay with you and see you on Friday, okay? Bye and have a nice day. See you the next class. Bye.